Vamos a revisar cuáles son los mejores cruceros para 2025 basados en los premios que han recibido, porque existe una ceremonia anual que es como los Oscars de la industria del turismo, donde se da premios a las líneas aéreas, a alquiler de autos, hoteles, las oficinas de turismo de las zonas o países, y por supuesto están incluidos los cruceros. Pero la industria de cruceros tiene 28 categorías, o sea, hay 28 categorías para premiar. Así que es un poco largo y ellos lo organizan, explican la lista de ganadores por categoría, pero eso sería bastante complicado. Así que yo reorganicé la lista para que nos sirva a nosotros los pasajeros, porque esa lista de categorías le sirve para las personas que trabajan en eso, como para el marketing y para las ventas, pero para nosotros los pasajeros lo que nos sirve saber es cuál es la mejor línea de cruceros para los planes que tenemos. Y por eso reorganicé la lista, me tomó horas, lo hubiera podido hacer con inteligencia artificial en un minuto tal vez, pero no quería cometer ningún error o que me faltara información que no estuviera bien relacionada con lo que quiero explicar. Así que si este video se te hace muy largo, no te preocupes, está dividido por capítulos. Aquí debajo en la descripción están los capítulos por tiempo. Y si lo que te interesa, por ejemplo, es ver la información de Carnival Cruise Line, pues entonces puedes ir directamente a ese capítulo y ver solo eso o cualquiera de las otras. Pero te recomiendo ver el video completo porque vas a descubrir cosas muy interesantes sobre lo que ha sido la premiación de los cruceros. Voy a leerlo porque por supuesto no puedo memorizar tanta información, pero aquí lo tengo bien ordenadito y clasificado. Y generalmente cuando hay un tipo de estos videos te ponen el último lugar de primero y tienes que esperarte todo el video para ver quién ganó el primer lugar. No, aquí lo voy a hacer al revés. Te voy a decir quién está en el primer lugar y tú decides si quieres ir viendo los otros que siguen, porque aunque una compañía gane primer lugar porque tuvo más premios, no significa que sea la mejor en una categoría. Por ejemplo, hay una compañía que está de última que ganó la categoría, ganó el oro de la categoría. Y la que voy a poner de primero aquí, que tiene la mayor cantidad de premios, no ganó oro en esa categoría. Así que es interesante. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque es mucha información, pero como te digo, puedes saltar capítulos para ir a ver el que te interesa. Pero voy a dar el primer lugar, o sea, la compañía que ganó más premios fue Royal Caribbean y ganó 16 premios, pero lo interesante aquí es que de esos 16 premios ganó 10 de oro. Y voy a mencionar aquí las categorías solo para Royal Caribbean, no la voy a mencionar para los demás porque las categorías serían muy parecidas. Y los vamos encontrando también otras categorías en las que Royal no ganó, pero los vamos a encontrar en el camino en este video. Así que quédate aquí para que veas qué interesante. Eso está buenísimo. Pues en lo que se destaca Royal Caribbean es que entre sus 10 premios de oro, de los 16 premios que ganó, el entretenimiento, y eso es algo que nosotros los pasajeros nos damos cuenta. Cuando vemos los shows de Royal Caribbean, los shows de Royal Caribbean son de lo mejor. Y el otro factor interesante en todos sus premios que ganó es la flota de barcos. Ganó oro, la premiación tiene tres estatuillas, que sería oro, plata o bronce, y Royal Caribbean ganó oro por la flota de barcos. En cuanto a hay una categoría que se llama contemporánea, o sea, barcos más modernos o más nuevos o con más tecnología. Y Royal Caribbean ganó con el barco Icon of the Seas. Por supuesto, hay otro barco muy parecido que va a aparecer en 2025, pero esta premiación ya se cerró, entonces ese es el barco que ganó. Por supuesto, hay otras categorías en las que Royal Caribbean tiene premios de plata y uno de bronce, pero sería muy largo de leer, así que vamos para poder pasar a otras. Luego sigue Norwegian Cruise Line. ¿Por qué? Porque Norwegian Cruise Line tiene 10 premios y tiene 2 de oro. ¿Y en qué es en lo que se destaca? Bueno, en las rutas de América Central y Sudamérica. Ahí ganó oro, como puedes ver en la lista, que te la pongo aquí en pantalla. Y también en la flota de barcos, no como la flota de barcos, sino como un barco específico que fue el Viva. El Norwegian Viva ganó trofeo de plata
en la categoría contemporánea. Muy interesante. Si buscamos más abajo, Celebrity Cruises ganó 7 trofeos. Y lo que se destaca, interesantemente, es en expedición y aventura. ¿Y por qué Celebrity, que es una compañía de cruceros grandes para pasajeros, así como lo es Carnival, como es Royal Caribbean, como lo es Norwegian? ¿Cómo es que gane oro en expedición y aventura? Y uno, ves, estos son de los datos interesantes. Bueno, ¿por qué? Porque uno de los barcos de su flota, el que se llama Flora, ese barco ganó premio de oro en expedición y aventura. Lo podemos ver aquí. Y en cuanto a la flota de barcos, ganó plata en general, especialmente con el barco Ascent. Pero vamos a ir revisando otras vamos a ver dónde esas categorías se mezclan y ya vamos entendiendo más o menos de qué se trata. Disney es la que sigue ahora. Ve qué interesante. Disney tiene 7 premios y 1 de oro. ¿Y en qué se destaca la premiación de lo que tuvo Disney? En la categoría Premium y en un barco específico. ¿Qué es la categoría Premium? Bueno, podemos pensar que son las líneas de cruceros de bajo presupuesto, como por ejemplo Costa o MSC, otra que se llama P&O, otra que se llama AIDA. Son líneas de cruceros de bajo presupuesto. Luego están las líneas estándar, que son las que conocemos, que son como Carnival, Princess, Royal Caribbean, Norwegian. Luego están las premium. Las premium son las que están un paso más arriba que el estándar, como Celebrity. Y Disney está un paso más arriba en la categoría premium, ganando oro con el barco, el Disney Wish. Muy interesante. Luego sigue la naviera Regent Seven Seas, que esa naviera pertenece a la corporación de Norwegian. Ganó 4 premios y 2 premios fueron de oro. Pero ¿cuáles de oro ganó? Ganó oro en lujo. O sea, tenemos las líneas de cruceros que son de bajo presupuesto, las líneas de crucero estándar, las líneas de crucero premium y las líneas de crucero de lujo. Así que Regent solo ganó 4 premios, pero 2 son de oro en la categoría de lujo. Y uno de los barcos ganó la categoría de oro en barco de lujo, que es el Seven Seas Grandeur. Así se llama el barco. Muy interesante. Para las personas que tienen mucho presupuesto y dicen, yo quiero ir en el mejor barco de lujo de la mejor compañía, ahí está. Ok, ahora vamos con otro. Sigue la compañía Princess. Princess tiene 4 premios, 2 de oro. Muy interesante. ¿Qué es lo más destacado de Princess? Que Princess está ganando trofeo de oro por la ruta de Alaska. O sea, hay muchas compañías de cruceros que hacen Alaska, pero ganaron menos categoría o no ganaron premio del todo. Y Princess ganó el premio de oro para Alaska y también para Australia. Muy interesante. Y Princess es una compañía estándar, no es premium ni tampoco de lujo. Claro, hago un paréntesis aquí para mencionar que todos los cruceros tienen un área de lujo que es pequeñita, donde están las suites, que generalmente es una sección aparte que está como en la parte más alta del barco, que tienen su propio restaurante, y tienen su mayordomo y su piscina y todo. Pero eso es un área pequeñita. La categoría de lujo aquí no se clasifica así, se clasifica por la compañía en general o por el barco completo en general. Si es de lujo, es todo el barco, no es un pedacito. Ok, ahora sigue Carnival. Carnival Cruise Line, ve qué interesante, esto me pareció súper interesante. Carnival Cruise Line ganó 4 premios, uno de oro, pero el que ganó de oro es por cruceros familiares. O sea, le ganó a Disney. ¿Quién le gana a Disney? Pues Carnival Cruise Line le ganó en la categoría de cruceros familiares a Disney con el trofeo de oro. Vamos con el que sigue. Sigue Viking. Viking tiene 7 premios, pero no lo puse en la categoría de 7 premios, sino lo puse en la categoría un poquito más aquí, porque ganó 3 premios de sus cruceros, pero ganó 7 premios, pero 3 premios de cruceros
y 4 de cruceros de ríos. Es que hay una categoría para cruceros, bueno, una sección de cruceros de ríos con sus categorías también. Así que Viking ganó, en general, lo destacado de aquí es que ganó 2 trofeos de oro, pero en ríos. Pero muy interesante que ganó Viking la categoría plata de cruceros de lujo. O sea que en general, de todos los barcos que hay de lujo, Viking ganó la categoría plata, que es el segundo lugar. Y ya no tiene que ver con que sea Ríos o que no sea Ríos, ganó plata. Eso me parece muy interesante. Luego tenemos la compañía Silver Sea, que ganó 3 premios. ¿Qué es lo interesante? Que ganó el premio de plata con un barco, con uno de sus barcos, el Silver Nova. Y es un barco pequeño, me parece. Luego tenemos Windstar. Windstar ganó 2 premios. Y Windstar ganó 2 premios relacionados con barcos pequeños. Ellos consideran barcos pequeños barcos que tienen 500 cabinas o menos. Y Windstar ganó la categoría oro de barco pequeño con el barco que se llama el Star Legend. Muy interesante. Luego tenemos Virgin. Virgin ganó 2 premios. Ganó lo más destacado, me parece a mí, es que ganó ganó plata en la categoría Premium con el barco Valiant Lady. O sea, que hay otros barcos que ganaron el oro, por ejemplo, el Disney Wish ganó el oro, pero Virgin ganó el plata en la categoría Premium. Así que Virgin y Disney están peleando la categoría máxima en cuanto a ser premium. Luego tenemos Holland America. Holland America tiene 2 premios y ganó plata en Alaska. Muy interesante. Princess le ganó el oro, pero Holland America ganó el plata en Alaska. Así que si quieres ir a Alaska, Princess oro, Holland America plata. Y por supuesto hay otras líneas, ¿verdad? Luego sigue Oceanía. Oceanía ganó un premio. Oceanía pertenece a la corporación de Norwegian. Ganó la categoría plata en premium, pero no es igual que Virgin porque Virgin lo ganó por el barco. En cambio, Oceanía lo ganó por toda la compañía. O sea, toda la línea de cruceros ganó plata por el nivel premium. Luego tenemos Cunard. Cunard ganó un premio en transatlántico, el oro en transatlántico. O sea, si quieres ir con la mayor categoría en un transatlántico, Cunard ganó oro. Y aquí hay uno muy interesante y que me gustó mucho, y es MSC ganó un premio. MSC es una de las líneas de bajo presupuesto y es la única línea de bajo presupuesto que ganó un premio. Es un premio de bronce, pero bueno, es un premio. O sea que MSC está mejorando o está haciendo las cosas bien, a pesar de ser una línea de bajo presupuesto. Y lo ganó por la ruta a Europa. Luego tenemos Seabourn. Seabourn es una compañía que pertenece a la corporación de Carnival y ganó bronce en barco pequeño, barco que tiene menos de 500 cabinas, con el barco que se llama Pursuit. O sea, el premio fue al barco específico, no a la compañía, al Seabourn Pursuit. Y esta compañía que yo no la conocía, que se llama Scenic, ganó un premio de bronce en la categoría de lujo con el barco que se llama Eclipse 2 o Eclipse segundo, no sé cómo se dice. Pero imagínate, o sea, compitiendo con todas las demás que hay, con toda la monstruosidad de los otros competidores que tiene, le ganó el tercer lugar, o sea, en la categoría bronce, en lujo con ese barco. O sea, si yo quiero ir en un barco de lujo, de categoría bronce, es el Eclipse 2 de la compañía Scenic, que yo ni sabía que existía. Ahora vamos, otro dato muy interesante. National Geographic. National Geographic ganó un premio de expedición y aventura,
Lo ganó con su barco que se llama Islander 2 o Islander segundo, pero lo ganó en plata, o sea, ganó el segundo lugar. A ver, voy otra vez. National Geographic, que se supone que son expediciones, ganó el segundo lugar en expediciones, ganó plata, porque si mal no recuerdo, fue Celebrity quien ganó el oro en expediciones con el barco Flora. Así que, interesante. Luego tenemos Atlas Ocean Voyages, que ganó en Expedición Aventura, ganó el bronce. Así que si quieres ir en Expedición y Aventura, ya sabemos que Celebrity ganó el oro, Atlas, National Geographic ganó plata y Atlas ganó el bronce. Por aquí tenemos otro muy interesante, Azamara, que es una compañía que ganó un premio con su barco que se llama Onward. Y es un barco pequeño y la categoría fue plata. O sea, peleando contra todas, como barco pequeño, ganó plata. Y esta es una muy interesante que descubrí también que se llama Paul Gowing Cruises. Se llama Paul Gowing Cruises, así se llama, pero solo tiene un barco. Nada más hay uno. Y el barco ganó premio de bronce en la ruta de Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico Sur. Claro, ellos se especializan en lo que es Tahití, Bali, las Marquesas, no sé cómo se llaman las otras islas, este tipo de islas es donde se especializan las rutas. Y el premio que ganó fue bronce, porque Princess le ganó en gold. Pero un crucero de Princess es de categoría, digamos, estándar. En cambio, esta de Paul Gowing es una categoría top. El barco solo tiene espacio para 330 pasajeros. El barco se llama el MS Paul Gowing y tiene cruceros de 7 a 20 noches, pero los precios van de 4.000 a $10.000 por persona. Bueno, pues esos han sido los premios que recibieron las compañías. La ceremonia se efectuó en noviembre de 2024 y por supuesto al hacer esa premiación y saber cuál es el estado, digamos, de salud de las compañías de cruceros, pues eso nos da la mejor manera de analizar cuáles cruceros nos podemos escoger para 2025 según nuestros planes, si es que queremos una ruta o si es que queremos crucero de aventura o crucero familiar o crucero en barco más grande o crucero en barco más pequeño, etcétera, etcétera. Gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes descargar mi libro Cómo reducir el precio y costo de un crucero, así que cualquiera de estas que quieras navegar con mi humilde librito, puedes rebajar el costo y ahorrar bastante dinero en tu próximo viaje. Gracias y nos vemos en otra ocasión. Chao.